Betty, que porque ella endeudó de 5,000 pesos. Está bien, todavía no empieza, pero ya casi. Prevención a la salud. Investigación. Conocimiento. Ciencia, tecnología e innovación a favor del planeta. Múnich contigo. Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2020. Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo conversatorio de Múnich Contigo. Tenemos la presencia de la licenciada Teresa Velázquez Navarrete, presidenta de la Red México y directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Gracias, Tere, por aceptar la entrevista. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de hablar de un tema que apasiona a muchos, que es importante y que tenemos mucho que hablar de él. Gracias, Roxana, por la invitación. Gracias, Tere. Si me permites, voy a iniciar leyendo una breve semblanza tuya. Teresa Velázquez Navarrete, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora adjunta de las materias Géneros Periodísticos Informativos, Géneros Periodísticos de Opinión, Géneros Periodísticos Interpretativos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Becaria del Instituto Internacional de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Reportera del periódico El Nacional. Directora de prensa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Coordinadora nacional del programa El Verano de la Investigación Científica. Mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo por la serie Valores Universitarios, 71 entrevistas realizadas en Zacatecas a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, publicadas por el periódico Imagen. Coordinadora de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, directora de Radio Zacatecas, fundadora del primer canal de televisión del servicio público en el Estado de Zacatecas, directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, vicepresidenta de televisión de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y presidenta de la Red México. Vamos a iniciar, Tere. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu lugar de nacimiento, de tus estudios, de tu trayectoria. Pues gracias, Roxana. Les cuento que yo nací casi por accidente en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz. Mis padres estaban buscando, como muchos mexicanos, una mejor forma de vida para ellos y sus hijos, y así es que mi papá se acercó a los campos petroleros donde vivían varias de mis tíos, mis tías,
Y eso los llevó ahí, y ahí nacimos un hermano mío y yo, en Poza Rica, Veracruz, pero solo 3 meses viví ahí, y después me trajeron a la Ciudad de México. Ahí crecí, ahí me formé en escuelas públicas siempre, desde la primaria hasta la universidad. Y bueno, soy orgullosamente hija de abuelos migrantes, agricultor uno, migrante otro, zapatero. Mis padres, con 7 hijos, nos procuraron la educación pública, como también a muchos niños mexicanos. Afortunadamente, me tocó la suerte y la fortuna de llegar hasta la UNAM y formarme ahí. De ahí egresé, y casi desde el principio y antes de egresar formalmente de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el destino me acercó siempre a la ciencia y al campo educativo. Tere, inicias tu carrera en el área de prensa. Platícanos un poco de la experiencia en este campo. Mira, yo quiero poner el inicio de la carrera práctica desde que estaba en la preparatoria casi, porque participaba en algunos impresos editoriales del CCH con los maestros de literatura. Después, cuando entré a la universidad y estaba muy cerca la facultad entonces de rectoría, pues me subí un día al piso 11 y pedí trabajo para aprender en la oficina de prensa de la UNAM. Ahí aprendí cosas hasta terribles, porque era un lugar en donde no se descansaba. Había una gran incluso ansiedad en el ambiente por las huelgas, por las marchas, porque de pronto llegaban y cerraban la rectoría, y tú en el piso 11 con un solo elevador. Pues me tocó muchas veces subir y bajar esas escaleras, pero siempre me llamó la atención la parte de prensa. Y sí tuvo los inicios ahí por eso, porque empecé a aprender. Cuando llegué a la licenciatura, pues yo venía del CCH, de los primeros años de los CCHs en México, y pues el Colegio de Ciencias Humanidades nos daba una formación distinta a las de las escuelas preparatorias. Se decía que aquellas estaban más orientadas hacia las artes, hacia las carreras científicas, no sé por qué, y los otros a las sociales. Era como una división que se hacía en aquel tiempo, y casi nadie quiere ir al CCH porque era casi lo veían como un laboratorio, ¿no? Estaban experimentando, pero seguramente que quienes hicieron el Colegio de Ciencias Humanidades en la UNAM, quienes diseñaron el proyecto de este tipo de bachillerato, estaban pensando en las necesidades de un México distinto. Entonces a mí me tocó la suerte de ir al CCH Oriente, y de ahí, cuando llegué a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que todavía estaba ya por las islas y junto a Derecho, por Economía, por Odontología, por una parte del circuito de la UNAM que está muy cerca de la rectoría, pues cuando llegué me encuentro con la sorpresa de que yo quería estudiar periodismo y comunicación, y los primeros 4 semestres eran un tronco común en donde otra vez había que leer El Capital de Carlos Marx, otra vez teníamos que llevar ética, otra vez tenía que llevar todas las materias que llevé en el CCH. Así que, pues fue entre, no de rositas, pero sí fue más o menos, veíamos que los compañeros de la prepa les costaba más trabajo esas partes de la formación de bachillerato que ellos no traían. Y hasta el 5º semestre por fin vinieron los géneros periodísticos, por fin vino radio, por fin se veía la palabra televisión, aunque había una sola televisión para todos, allá en el sótano de la rectoría, cuando se trataba de hacer prácticas. No había, en el tiempo en que yo estudié, una vinculación muy estrecha entre los medios de comunicación y la academia. Todo lo que hacíamos en la universidad parecía distinto, de manera que cuando egresé, yo sentí que empecé a hacer la carrera de nuevo, o a continuar aquello que continué en la prepa, a empezar a hacer la práctica. Pero antes, te digo, un poquito antes de egresar, que fue allá por 1984, la maestra Florence Toussaint, la doctora Florence Toussaint, recibió un proyecto del Consejo del Sistema del Sistema de Educación Tecnológica,
y nos incorporamos a un proyecto gracias a ella, un grupo de alumnos, 5 alumnos, a un equipo de investigación que hacía comunicación educativa. Entonces ahí eso me marcó mucho, porque ahí conocí además a uno de mis mentores más admirados, al doctor Gerardo Ojeda, que se encargaba de llevar a cabo toda la investigación y los proyectos editoriales, los proyectos de comunicación de la ciencia, que en aquel tiempo le decíamos divulgación científica. Nos encargamos de hacer los primeros talleres en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, donde hay un tren. Y entonces en ese tren hicimos talleres de ciencia. Te digo que, Roxana, que muy pronto, y antes de egresar, ya la parte educativa y la parte de ciencia formó parte muy importante de mi carrera. Y creo que eso hasta la fecha, quien entra a la comunicación de la ciencia o a tratar de hacer divulgación científica, llega a tal grado el enamoramiento que creo que nunca te vas, puedes separarte, hacer otras cosas, pero eso se queda siempre ahí para mí, como una gran sorpresa, como mantener en el espíritu esas buenas noticias, esa esperanza y esa pesadumbre al mismo tiempo, porque desde entonces, porque todo lo que se hace en la ciencia, muchas de las cosas que hacen los científicos mexicanos y los del mundo, pues son esperanzadoras, que quisiéramos ahorita en este momento tener una vacuna para la epidemia que estamos viviendo y que la tuviéramos lo más pronto posible, y para algunas otras cosas en que la ciencia siempre procura el bienestar común. Y la pesadumbre porque desde aquel entonces, desde aquellos tiempos, pues ya se veía que el presupuesto para la ciencia y la tecnología en el país, pues no es, ni era, ni es lo que debiera ser para salir de donde estamos, para darle posibilidades y viabilidad a un país con tantos recursos humanos, recursos naturales. México merecería un mejor destino y eso lo tiene en los científicos, en los tecnólogos, en quienes innovan en esta tarea. Y hablando y estudiando periodismo, yo te diría que es una de las fuentes que más sorpresas buenas te da la ciencia, dedicarte a comunicar la ciencia, sea para información cotidiana, para reportajes, para documentales. Eso te nutre mucho y te emociona mucho. Y sin embargo, y a pesar de que hay muchísima gente dedicada a esto, cada vez más, afortunadamente, pues siguen privando en México las malas noticias, las cosas malas que suceden. Yo creo que en la ciencia en México ocurren muchas cosas buenas y deberían ocurrir más si se tuviera el presupuesto suficiente para procurar que ocurran. Tere, acabas de mencionar como mentor al doctor Gerardo Ojeda, también fue mi maestro, muy querido Gerardo, y te quisiera preguntar, durante tu trabajo como investigadora en comunicación educativa para el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, participaste en el contenido de 2 libros, Experiencias de Divulgación de Ciencia y Tecnología en México, uno de ellos, coordinados justo por el doctor Gerardo Ojeda. Platícanos un poco de esta experiencia. Pues bueno, mira, cuando conocimos al doctor Gerardo Ojeda Castañeda, éramos muy chavitos y nos metimos a un campo importante y que a mí me llevó a conocer a todo el país y a varios compañeros muy jóvenes, y preguntando sobre qué había de recursos de comunicación para la ciencia o qué había en experiencias de divulgación científica en el país. Me tocó mucha suerte, me considero una mujer afortunada desde entonces, porque además de coordinar generalmente este proyecto editorial, el doctor Ojeda, pues a mí me tocó trabajar con mi maestra y que ahora, a raíz de ese acercamiento de trabajo, también ahora es mi amiga y la sigo viendo y nos queremos muchísimo,
a la doctora Florence Toussaint Alcaraz, que era la coordinadora del libro de experiencias de la divulgación científica en México, que nos llevó a muchas regiones del país, que nos llevó a hablar con muchos científicos. A mí me tocó una parte, trabajar con ella gran parte de la investigación en el país, así es que fui a muchos estados, tuve un panorama de lo que ocurría en México, y la pregunta en ese entonces y para ese libro era, ¿quién debe divulgar la ciencia? ¿Los periodistas o los científicos? Una pregunta que es lo que privaba, ¿no? Ahora me da un poco de risa porque la respuesta ya la sabemos todos. Debemos comunicar la ciencia a todos aquellos que podamos hacerlo, y ojalá lo hiciésemos más, y ojalá hubiese más pantallas para la ciencia y la tecnología, y ojalá hubiese más centros de investigación, y ojalá, seguimos en el ojalá desde aquel tiempo, pero lo seguimos soñando, lo seguimos pensando, lo seguimos queriendo, porque sabemos que los países que han apostado por la ciencia y la tecnología son los que han salido de grandes hoyos negros, y para desarrollar la ciencia y la tecnología se necesita, absolutamente es indispensable divulgarla desde la infancia, hacer cuadros para la ciencia, saber y querer que las cosas desde el nivel científico nos vayan mejor. Creo que México pudo haber aportado más si se hubiese logrado ese 1%, que era como el límite, digamos, el mínimo indispensable que se quisiera. Ni siquiera se ha llegado al 1% del Producto Interno Bruto, y eso es, lastima decirlo, pero es una realidad que ahí está. Y ahora que, por cierto, están todos tratando de hacer cosas distintas a lo que hicieron los de antes, pues ojalá ahora sí se logre, porque esa sí sería una gran transformación para el país, cuarta, quinta, sexta o el número que quieran, pero es urgente que se hagan cosas distintas para México, y la ciencia y la tecnología es una materia que está pendiente desde hace, miren, ya cumplí 60 de edad, y estoy hablando de cuando tenía 23, cuando empecé a trabajar con el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, con la doctora Florence Toussaint. El otro libro de lo que existía nos llevó a averiguar qué existía en aquel tiempo de materiales en el país. Y bueno, esos son los dos libros en los que participé del importantísimo fondo editorial que impulsó el doctor Gerardo Ojeda Castañeda. Desde muy joven te interesas por la ciencia y la tecnología, Tere, y ya obtienes una mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo por la serie Valores Universitarios. Platícanos un poco de qué se trata esto y lo que significó para ti obtener esta mención. Pues lo primero fue que yo no me lo creía, porque fue una sorpresa, a nadie le interesaba en aquellos años, y estoy hablando de 2003, que fue, ya había un poco más de divulgación. Quizá yo exagero un poco, pero no importa exagerar y decir que hace falta más. Ya había más programas, no quiero decir que no había nada, lo que pasa es que falta mucho. Y cuando a mí me llaman del Club de Periodistas para avisarme que gané un premio en el área de divulgación científica, pues yo no lo podía creer, porque es más, no es una temática que se diera en los premios de periodismo. Nadie pensaba en darle premio a alguien que hiciera algo de ciencia, o sea, no, era como impensable. A mí lo primero es que me sorprendió. Y la serie se trató de que yo viví en México 40 años, y cuando llegué en 2001 a Zacatecas, empecé a trabajar y en algún momento en el periódico Imagen quisieron hacer una serie de entrevistas a los investigadores. Pero pues cosa curiosa, de pronto no es tan fácil abordar a los científicos, no porque sean personas extrañas, ni porque se dediquen a alejar a la prensa o a los comunicadores de su entorno. No, es que se dedican a veces a cosas que requieren de una preparación y de una objetividad y de una claridad
que tienes que preguntar, que tienes que, como periodista muy responsable, tienes que tener claridad en lo que vas a escribir y a veces esa claridad, pues, resulta en verdades densas, en cosas que si hablas, yo un día entrevistaba a un biólogo y al siguiente a algún literato y después a un veterinario, y en esa serie entrevisté también a químicos, a físicos. Entonces no era lo mismo hablar de átomos y decir alguna barbaridad, era terrible. Entonces ahí la objetividad y el tener el cuidado en cada palabra, en cada línea, para no decir algo que el científico no te estaba diciendo, es más complicado que entrevistar a alguien que se dedique a otra cosa, que no sea la ciencia y la tecnología. El campo requiere de una preparación muy especial, de una concentración altísima, y yo en mi formación me acostumbré a regresar a ellos y les pedía su teléfono, el correo, entonces les decía antes de publicar, y no para que me lo censuraran, era para que ellos checaran que no estuviera yo diciendo una barbaridad, ni interpretando cosas que no me habían dicho, porque sí, las temáticas, pues a veces son complejas. Hablar de materiales, pues tú ves la palabra materiales y te significa muchas cosas, pero cuando vas con los científicos que trabajan materiales, tienes que decirles y preguntarles muchas veces para ver si entendiste bien. Y yo muchas veces les digo, ¿es así? Yo lo entiendo así, ¿es así lo que me está diciendo o lo estoy entendiendo mal? Fue una serie que me costó mucho, a pesar de que ya tenía algunos años trabajando en la divulgación de la ciencia, pero me costó porque fui de un área a otra, y eran semanales. Yo tenía que ir a los centros de investigación. Normalmente esas entrevistas las hacía en el lugar en donde trabajaban los científicos, los tecnólogos, y ahí hacíamos las fotos. Total, cuando yo llegué a Zacatecas había 71 miembros del SNI, ahora creo que pasan de 200 afortunadamente, pero cuando se acabó la serie, cuando ya no había quien entrevistar. Entonces, esa fue el término, el principio y el término, más o menos la historia de Valores Universitarios, que me dio muchas satisfacciones, independientemente de esa mención honorífica, porque al final del texto yo ponía mi correo electrónico y todavía hace pocos años me llegaban de algún país del mundo, oiga, y porque como se subían a internet esas entrevistas, me decían, oiga, doctora, en el caso del durazno, es que creían que yo era, le digo, no, mire, yo le puedo contactar con la doctora o el doctor que hace este tipo de investigación. Quien tiene esta línea de investigación no soy yo nada más lo entrevisté, yo soy una simple comunicadora o periodista y no soy científica, me dedico a hacer esas entrevistas, o me dediqué un tiempo, pero llegaban ese tipo y fueron varias veces, me llamaban a mi correo para preguntarme si podían insertarse desde alguna universidad de tal país a ese campo porque les interesaba la línea de investigación. Entonces, eras ese puente también, eso era importante y era maravilloso también. Hablando de derechos humanos, tú obtuviste un premio estatal de periodismo en este tema, en derechos humanos. ¿Qué significó obtener este premio para ti? Mira, en algún momento escribí en un semanario, fui directora de una escuela de periodismo. En un momento en Zacatecas, cuando en México ya no tenía trabajo porque tenía más de 40 años y nadie te contrata, porque si en tu currículum, en tu fecha de nacimiento ven que tienes más de 40 en México, pues ya ni siquiera dan vuelta a la segunda hoja. Puede ser más o menos experimentada, más o menos profesional, pero no les interesa de personas de más de 40 años. Entonces, cuando yo vine a Zacatecas, se abrieron muchas posibilidades y en un momento tuve 4 trabajos y una de esas fue en un semanario
que se llamó Pórtico, que ya no existe editado, impreso, existe digital. Hice también una serie de mujeres, hice algunos trabajos. Siempre me interesó la comunicación que tuviera que ver mucho con las políticas públicas que llevan a un bienestar común. Entonces, así me dediqué a la comunicación de la ciencia, a hacer divulgación, a hacer entrevistas de divulgación, y así encontré también casos de derechos humanos que había que poner en la lectura de la gente, y también aquí estatalmente un par de años obtuve ese reconocimiento. Tere, llegas a Zacatecas, nos comentas, en el 2001. Sí. Tú eres la fundadora del primer canal de televisión del servicio público en el estado de Zacatecas. Muy importante este canal, el CISART. ¿Cuál fue el proceso de creación de este canal? Fíjate que ahí también tuvo que ver mi cercanía con el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, de quien todavía me siento amiga. Él, desde que lo conocí en el 83, 84, y trabajamos muchos años en el COSNET, después en CONACYT, también había algún tipo de trabajo de investigación con él en el CONACYT. Ahí yo fui jefa de prensa, y también dentro de la jefatura tenía la responsabilidad de las revistas, de toda la imagen de ciencia y desarrollo. Me refiero a las fotografías científicas. Tenía a mi cargo a los fotógrafos que hacían fotos microscópicas maravillosas. Cuando tú ves una amiba retratada dices, pero qué belleza, pero solo en la foto, ¿no? Porque cuando sabes lo que es una amiba, pues es terrible, es horrible, pues no tiene nada que ver con la belleza de una foto de una amiba. Ellos hacían fotos microscópicas, y también de las fotos había 2 revistas en CONACYT en ese entonces, era Ciencia y Desarrollo, que era la que tenía connotaciones hasta de rigurosidad científica, y tenía currículum y todo quien escribía ahí, y Información Científica y Tecnológica, que era más para divulgación para público general. Bueno, estaba ahí, y yo fui recogiendo la idea de hacer, siempre aportar algo en donde yo estuviese. Cuando llego a Zacatecas y vi que, en primer lugar, y eso todavía sigue existiendo y es una falta y es una cosa que a mí me resultaba como un agravio, cuando dije, voy a ir a Zacatecas, voy a dar clase en la universidad, y resulta que en la Universidad de Zacatecas, en la universidad pública, no existe la carrera de periodismo como una carrera, digamos, como en la currícula de la universidad no está. Se abrieron algunas posibilidades para periodistas en activo, y es lo que sigue habiendo, pero no existe como una opción. En todas están en universidades privadas. Entonces, yo creo mucho en las instituciones públicas. No quiero adentrarme, porque no es el tema, en la buena o mala situación curricular de las universidades privadas que dan clases de periodismo en Zacatecas. Pero esa fue una, y otra, pues que la radio que yo escuchaba como la radio pública, que yo sentía, aquí ni siquiera se le llamaba pública. Radio Zacatecas era la radio del gobierno. Y sí, pues tú oías puras notas, puros boletines de gobierno, y en la música, pues oías, por ejemplo, al Pirulí, a Napoleón, que digo, pues también hay a quien le gusta, pero yo no sabía que hacían semejantes expresiones artísticas en un medio público. Entonces, porque yo sí lo concibo como una opción, como una alternativa de aquellos que no tienen esos espacios, porque si tú le cambiabas, pues los oías en otro lado. Entonces decía yo, ¿cuál es la diferencia? O sea, no había ninguna diferencia entre una radio comercial y esta, excepto que en esta metían más boletines del gobierno que en ninguna otra, ¿no? Entonces, no había, sí había un programa de ciencia, fíjate, con Rocío Ortiz, a quien tú conoces,
ya tenía un programa de ciencia que se llamaba A Ciencia Cierta y era un programa infantil también. Entonces, eso estaba. Entonces, en algún momento llegué a hacer, a dar las noticias en la radio del gobierno. Entonces, pues vine a trabajar aquí a Radio Zacatecas por 2 años, un poco más. Y un día que reencontré al doctor Ojeda, me dijo, ¿qué estás haciendo? Era como 2004. Y le dije, pues ahora trabajo en Radio Zacatecas. Me dijo, ¿y qué quieres hacer? Porque él siempre nos provocó, pero nos provocaba para bien. Todas sus provocaciones fueron bienvenidas y siempre tratamos de dar respuesta a esas provocaciones, una respuesta afirmativa o por lo menos pasable, ¿no? Entonces, yo le dije, pues yo quiero ser directora de esa radio un día porque esa radio no es una radio pública y no es una radio ciudadana y no le sirve a los ciudadanos y no le sirve a los gobernantes y no le sirve a nadie porque casi nadie la oía, porque era como repulsivo el estar escuchando todo el día al gobierno hablar del gobierno y de inauguraciones y de cosas así. Entonces me dijo, ¿y qué estás esperando? Le dije, ¿para qué? Pues para hacer el proyecto. Le dije, pues sí. Entonces empecé a notar qué es lo que sobraba, qué es lo que no había, desde 2004, estoy hablando de 2004, yo dando las noticias. Llegó un momento en que en 2007 yo ya tenía y ha trabajado con el doctor Ojeda también un proyecto para hacer el sistema de radio y televisión de Zacatecas, el sistema público. Y empezamos a cuadrar todo a que fuera un proyecto para Zacatecas, aprovechando que yo estaba dentro y que veía pues todo lo que había que quitar, sustituir, solo había radio. Entonces, por lo pronto, el proyecto de Radio Zacatecas, pues lo hice gracias a que me obligó el doctor Ojeda. Entonces, para 2007 yo ya tenía el proyecto de la radio y la televisión. Lo presenté, en ese entonces era gobernadora Amalia García Medina. Yo entregué mi proyecto muy emocionada. Hasta la fecha estoy esperando que me contesten. Nunca me contestaron nada, no me dijeron nada. A mí me parecía que era algo así como de una lógica democrática casi. Dije, pues la señora tiene toda una historia de líder, de buscar la democracia para el país. Ella seguramente quiere un medio público y no un medio de gobierno que esté hablando todo el día del gobernante y repitiendo boletines de prensa que se vuelven, pues la gente le apagaba o le cambiaba, o sea, y tomaron esa decisión porque un día, etcétera, hace una medición y ves que el 3% ya Radio Zacatecas, o sea, nadie. Era una radio totalmente desaprovechada porque no tenía pluralidad. Entonces, total, que yo al final de ese sexenio, por asuntos que no competen a mi trabajo, sino al de mi marido, que es un columnista político, y dijo algo que le molestó al gobierno, pues que me corren. Entonces, me corren 6 meses antes de que termine el gobierno. Entonces, yo seguía haciendo mi proyecto. Mi proyecto ya estaba así como el pastel cuando lo vas a meter al horno, ya estaba listo. Pero faltaba calentar el horno. Bueno, entonces, llega 2010 y me llama el gobernador Miguel Alonso y me dijo que quería que le ayudara. Y yo de verdad así, les voy a decir, dije, ¡ay, que sea Radio Zacatecas! Que sea, porque ya tenía el proyecto. Entonces me dijo, quiero que me ayudes en Radio Zacatecas. ¿Haciendo qué? Pues dirigiendo radio. Y yo me recuerdo que le dije, ¿y qué quiere hacer? Si para seguir así, pues déjela que se caiga sola, porque para eso va. Para allá va porque no le sirve a nadie. Me dijo, la respuesta fue esta. Yo quiero una radio donde no estén hablando todo el día del gobernador. Pues yo tengo un proyecto para eso, para ciudadanizarla, pero la tenemos que hacer plural. Porque yo en noticias sí llegué a recibir
telefonazos de no entrevistes al rector, no entrevistes a fulano, a Perengano pregúntale esto. Entonces llega un momento en que esa libertad de hacer y de pluralizar, pues no había. De manera, Roxana, que cuando llegó en 2010, en septiembre, pues ya casi nada más le hice clic. Entonces quité todo lo que no funcionaba, hablé con mis compañeros, con los que llegué, porque me dijeron, vas a trabajar con quienes ahí están. O sea, no hay contrataciones, no, pues vamos a ver. Ya casi conocí a todos. Y como que también mi salida causó un poco de escozor y medio un barullo político, que no provoqué yo, pero como que fue bienvenida el regreso, porque muchos pensaron de los compañeros periodistas que regresaba a las noticias, pero no, regresé a la dirección de la radio, y pues después era una radio que no tenía internet, que tecnológicamente estaba muy mal, que legalmente había que ajustar muchas cosas con el órgano regulador, con IFETEL. Pues inmediatamente me aboqué a hacerlo. Yo le dije al gobernador, hay que legalizar todo esto, o sea, el esquema estaba. Entonces fue relativamente fácil. He disfrutado mucho trabajar en Radio Zacatecas. Éramos 20 y tantas personas. Yo tenía que suplir, por ejemplo, a quienes hacen cultura. No teníamos un noticiario cultural del que pudiéramos enorgullecernos, digamos. Entonces yo les dije a todos mis compañeros, vamos a construir esto para la ciudadanía de Zacatecas y vamos a ponerle todo el empeño, porque si va a servir para el bien común, va a hablar bien de nosotros. Vamos a hacer un trabajo del que nos sentamos muy orgullosos. Y afortunadamente, de los 25 o 21 dijeron sí, pues los otros 4, cuando no cuentas con alguien, pues no cuentas. Y puede ser que no sea fácil ni cambiarlos, pero no nos importaba eso. Estuvimos siempre muy entusiasmados. Le cambiamos el cariz a la radio. Se empezó a hablar por primera vez de radio pública en Zacatecas, y ahora, pues nadie lo duda que hay una radio pública. Se le abrió a todos, porque incluso no faltaba quien decía, no, es que no le abren la puerta. No, incluso yendo en el Congreso hubo participaciones y pronunciamientos de que en la radio habían entrado todas las expresiones, y entran y siguen entrando, porque yo siempre creo que ganar en libertad es ganar en hacer un gran proyecto para el bien común, y en autonomía y libertad. Por supuesto, me costó que muchos dijeran que yo le pegaba al gobierno, que yo me sentía la dueña de esto, y yo simplemente lo que hice fue ajustar los marcos legales, que además vino una reforma en 2014, importantísima, en donde por primera vez se habla de medios comunitarios, de medios indígenas y de medios públicos. Entonces, para ajustarle, y en el artículo 86 habla de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, consejos ciudadanos, acceso a tecnologías, acceso a presupuestos. Hay muchas cosas que hacen falta todavía, y hay quien está pensando en desaparecer un órgano regulador que nos ha dado viabilidad y que sí necesitamos que gane, pero en autonomía, no en centralización. Necesitamos ese organismo autónomo, y pues bueno, se hizo hasta en 2010, empezó, la internet entró como al año, y después el proyecto de televisión empecé a insistir, y pues era una inversión importante, aunque cada vez menor, porque antes hacer un canal de televisión eran unas cosas impensables. O grupos que de pronto aparecieron con el gobernador con un proyecto para poner la tele, pero que costaba un montón de millones. Entonces lo frenó y me dijo, pues vean ese semidesierto, vean esto, hay prioridades. Dije, es que dejemos de ver a los medios públicos como un problema, son una inversión indispensable para resolver problemas. Porque si tienes problemas de salud, pero tienes un medio público que te ayuda a prevenir, reduces
el problema de salud. ¿Qué pasa en la pandemia? Qué bueno que habíamos medios públicos, qué bueno que estábamos agrupados en una red, porque pudimos ser la escuela, el aula, el gimnasio, pudimos ser el consultorio, pudimos ser el orientador, pudimos ser la sala de conciertos para la gente que está en su casa. Si no hubiésemos tenido medios públicos, trabajar la pandemia hubiese sido muy complicado, porque hubiera estado el gobierno también a expensas de que los medios comerciales dijeran, ¿quieres pasar la escuela? Pues te cuesta tanto, por minuto, por hora. En AAA hubieran hecho un gran AAA desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. La función social de los medios públicos es insustituible. Y a mí me parecía, y me dolía muchísimo, que Zacatecas en aquel tiempo era de los 6 estados que no tenían televisión pública. Casi ya al final del sexenio, para venir al cuarto informe de gobierno, si no me equivoco, o al quinto, al cuarto, me habló el gobernador, a ver, el proyecto de la televisión, ¿en cuánto tiempo está? Y además, yo ahí sí les confieso a todos quienes generosamente nos escuchan, y a ti que me invitaste, me aventé una que después me costó muchos días de no dormir, porque me dijo, ¿cuánto tiempo hacemos la solicitud y en cuánto tiempo está? Porque él ya se iba en 2 años, ¿no? ¿Tú crees que en 1 año? Yo me agarré fuerte de los pantalones y le dije, sí, en 1 año está. Y después, a mí FETEL me había durado 5 años en contestarme algo, darme un no, pero me tardaban 5 años. Entonces, yo fui y le dije, oiga, gobernador, pues ya metimos la solicitud, entonces, pues hay que hablar con el presidente del FETEL. Entonces, era Osvaldo Contreras, Gabriel Osvaldo Contreras. Entonces, él recibía mails, las solicitudes para ver al consejero presidente y al pleno, eran vía mail al presidente del IFETEL. Entonces, le mandé un correo y que inmediatamente me contestó. Me dijo, sí, nada más que yo no los puedo recibir a solas, ni me puedo ir a tomar un café con ustedes, ni yo no puedo ir a comer, ni con el gobernador, porque son un ente regulado, y entonces yo tengo que hablar. Lo recibo, pero lo recibo en el pleno. Pues qué maravilla, mejor. Mira, nos vimos en el pleno, grabaron la sesión y me dicen, pues es que es la primera vez que un gobernador también viene a hacer la solicitud tan formal. Entonces nosotros diciéndoles, es que los tiempos están acreditados. Afortunadamente, en 2015 llegó la respuesta de que teníamos autorizado el canal, porque además en Zacatecas no había. O sea, hubiera sido incomprensible que lo negaran porque no había. Y es el primer canal público de televisión que llegó 60 años después que el Canal 11 a Zacatecas. Así de escalofriante, igual que la radio llegó en 84, el próximo año es el centenario de la radio. Aquí en Zacatecas apenas llegó en 84, va a cumplir 37 años el próximo año. La radio, o sea, llegó muchísimos años, cuando Radio Educación llegó en el 29, parece. En el 21 sale la radio en México y en Zacatecas llegó en 38. La primera radio comercial, la primera radio pública, la primera FM, llegó 60 años después que Radio Educación. Todo lo que no se hizo por el bien público, por el bienestar común en esos años, pues es terrible. Entonces, así fue la historia. Salió, digo, yo me aventé esa que sí iba a salir cuando no dependía de mí. Le dije, pero pues ahora hay que estar ahí con el órgano regulador. Afortunadamente se dio esa reunión con el pleno, que vieron bien, y además, pues era contundente la solicitud. No tenemos ninguna, o sea, estábamos a merced de todo lo comercial, que digo, yo no los veo mal ni bien. Ellos hacen su trabajo. Ellos venden cada segmento del espacio radioeléctrico, es un negocio. Esto no es un negocio, es un medio sin fines de lucro que trata de orientar y que trata
de trabajar políticas públicas a través de la comunicación pública para el bien común, que trata de llevar orientación, educación, cultura, las raíces, de afianzar lo que somos como mexicanos, como zacatecanos, como oaxaqueños, como chiapanecos, como veracruzanos, todo ese cúmulo que tiene México, que es muchísimo que da, somos los responsables de contribuir y construir el patrimonio sonoro y audiovisual del país. Eso lo tienen los medios públicos, no lo tiene nadie más. Y aunque ya en los comerciales hay programas de divulgación de la ciencia, por ejemplo, pues también empezaron mucho por los medios públicos y se acrecentan en los medios públicos. Es como la ventana natural de hablar de este tipo de temas que tienen que ir más allá de venderte algo. Yo creo que en México se tiene que revalorar y se tiene que poner en gran relieve, se tiene que destacar el trabajo que se ha hecho durante muchos años a favor de la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura a través de estos medios. O sea, no podemos permitir que nadie llegue a decir que los medios públicos van a cerrar como en Ecuador, como ha ocurrido algo en Chile, en algunos países de América Latina, como en Brasil, que también están padeciendo mucha incomprensión. Aquí se tiene que saber que los medios públicos suman y que los medios públicos atienden a toda esa población que no necesita comprar, que no necesita, sino necesita orientarse, necesita tener un medio confiable, porque dentro también de todo lo que ha pasado con las noticias falsas, bueno, de pronto tú ves en las redes que hay unas hierbas que ya curan el coronavirus, por el amor de Dios. Dices, aquí hemos trabajado con el cuerpo científico, académico del sector salud, y entonces, aunque no nos guste de pronto escuchar lo que oímos, es lo que científicamente está comprobado y es lo que tenemos que atender, porque de charlatanería hay mucho. Hay un montón también de estaciones religiosas, de aquellos otros que dicen, ya te engaña fulanita. O sea, tú lo oyes y te ofende la dignidad humana. Y si queremos un país mejor, si queremos salir de este terrible bache económico, también social que tenemos, necesitamos apostar mucho por este tipo de medios en donde tenemos a nuestros científicos, a los tecnólogos, a todos los innovadores, a toda la gente de la cultura, a los artistas, a los educadores, a los académicos y también a la gente, la sabiduría popular que está ahí, pero que se nutre de algo. Siempre se nutrió en un tiempo en la historia de México, de un grupo de intelectuales o aquellos impresos del siglo XIX, de la gente que salía y te venían a contar las maravillas del mundo, y había muchas cosas de ciencia desde hace muchos años, pues le tenemos que ponderar para saber qué país necesitamos y dónde tenemos que invertir. Los medios de servicio público, yo creo, bueno, estoy segura y no me arriesgo a decir que son insustituibles. No hay quien está haciendo este trabajo, porque además están haciendo otras cosas y esta parte no interesa mucho, pero es imprescindible. Tere, es de gran importancia la creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Actualmente tú eres la directora general y el CISAR le da gran importancia a temas de ciencia, tecnología e innovación, como son su informativo Conciencia, algunos otros documentales o programas que tiene sobre ciencia. Creo que este es un tema muy importante, lo acabas de mencionar. Platícanos un poco más de esto. Fíjate que yo, como en esta charla a la que generosamente me invitaste,
he puesto que la ciencia y la tecnología fueron en mi vida algo así como determinante. Para mí el tema de la ciencia no podía faltar y así se hizo cuando yo llegué, que Rocío ya tenía el programa de niños. También como que yo tenía la escuela provocadora de Gerardo, pues me tocaba provocar a mí. Entonces yo provocaba y provoqué y seguiré provocando a Rocío para que abriera ese tipo de trabajos. Y siempre, siempre me ha pasado algo que me encanta corroborar. Cuando algún compañero tengo que hacer enroque y reingeniería, cuando te dicen trabajas con ellos o trabajas con ellos, pues a veces ya no están a gusto, ya no están muy, muy cómodos. Te voy a pasar acá, vas a hacer ciencia. Terminan enamorados, rendidos, y después ya se dedican a ver la oveja eléctrica y a muchos otros, bueno, a Big Man, ¿qué te voy a decir? Pero a muchos otros científicos, y empiezan a buscar porque yo les dije, para hacer el mejor programa de ciencia, tienen que ver, y antes no tienen pretextos como antes. Nosotros no teníamos internet, cuando yo todavía estudié no había, entonces tenías que ir todavía a las bibliotecas, hemerotecas, y ahora pues es bien fácil, es muy fácil. Vean qué se hace en otros países. Entonces, una gran escuela que tenemos y que yo empecé pues también a acercarme a otros medios, a hacer alianzas. ¿Y con quién haces una alianza sino con quien ya tiene camino andado, camino recorrido, y camino recorrido bien, como la Deutsche Welle, como la BBC, como la RAI de Italia, como el Frances Mediamont, que primero nada más teníamos Radio Francia Internacional y ahora afortunadamente también tenemos la televisora Francia 24. Me acerqué a ellos, cursos de capacitación con Radio Educación, con Radio Francia Internacional, también con en Canal 22 llegó a ir alguien en algún momento, y en Canal 11 trabajamos mucho, y pues acercarte a ellos. Entonces, en las barras programáticas de radio y televisión existe la ciencia y la tecnología como parte de un soporte muy importante de la programación de la radio y la televisión en Zacatecas. Y muchos nos han dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, porque además cuando te acercas a los científicos y encuentras, algunos son parcos, es como en todo, ¿no? Igual que hay artistas que aunque hagan teatro o cine, a veces los entrevistas y son parcos, no les gusta hablar o de ellos o de su trabajo, algo les pasa que no dan, pero en los científicos, cuando encuentras esos garbanzos de libra, pues dices, de aquí somos. Y entonces nos vamos trabajando muy bien con ellos, y los compañeros que han estado casi obligados por mí a hacer trabajo o cobertura científica, terminan encantados, terminan entrando a un mundo que no conocían y que les fascina, y que aportan, y que logra ser una chica que trabajaba aquí. Cuando yo llegué, casi tomaba recados, entonces, como no teníamos más gente, yo creo mucho en la capacitación y de otros medios públicos. Entonces, pues Radio Educación nos ayudó muchísimo. Y de pronto le dije, vas a entrar a Parnaso, a Cultura, a Lenny Mejía, y me dijo, no, directora, yo contesto el teléfono. Bueno, de una chica vino su mamá a decirme, mi hija está enferma por su culpa. Le dije, ¿pero por qué por mi culpa? No, ella está muy estresada y ella no va a hacer eso. Mejor se va a cambiar a un museo, me dijo. Le dije, ¿se viene a sentar a un museo a recibir boletos? Le dije, yo creo que su hija da para más, estudió comunicación, y sí, a veces cuesta. Hoy conduce las dos, y Lenny Mejía es la que hizo el proyecto del Ajo Negro. Cuando no, estaba aterrada, porque además yo también me iba a mi casa y me sentía culpable, porque decía, y luego les lancé a ciencia, cuando no es tan fácil, pero sí, revisando, viendo, regresando cosas, haciendo,
y también con la paciencia de Rocío y de ellas mismas, lograron hacer un gran trabajo y yo todavía sé que pueden hacer más, que pueden dar más, y al final empiezan a ver eso como algo bueno que les emociona y que les gusta, que les llena, que los hace sentir plenas o plenos. Entonces, pues así ha sido la historia. Creo que donde esté siempre voy a voltear a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, porque es importante para el país y para el mundo. Y una cosa que he aprendido es a respetar a los científicos mexicanos, porque son tan buenos como los de cualquier otro país. Porque no dudaría que en los equipos que están haciendo una vacuna haya científicos mexicanos. Porque he hablado con ellos, porque sé que además, cuando yo trabajaba en CONACYT, el tema era la fuga de cerebros, y yo sí les decía a los periodistas, ay, pero por favor, dije, ¿por qué hablan de los que se van y no de los que están aquí? Entonces me hice unas giras, me inventé unas giras a los centros de investigación del CONACYT y me llevé al Excelsior y al Financiero dije, hablen con los que están aquí, hablen en el Centro de Alimentos de Guadalajara, en Jalisco, hablen con la gente del CINVESTAB de Irapuato, hablen con los de materiales que están en Coahuila, hablen al CICESE con los biólogos que están en Ensenada, y me los llevé. Y salieron unas notas maravillosas. Le dije, ellos podrían vivir en cualquier país del mundo, quizá, y lamentablemente lo digo, no por los que ganan bien, ganando mejor. Pero ellos prefieren estar en su país y prefieren regresarle al país lo que la educación pública les dio. Y trabajan en centros de investigación públicos y aportan muchas cosas. Cuando tú ves que los del CINVESTAB de Irapuato le pasaban, para no cambiarle la dieta al mexicano, decían, es más difícil, hay muchos problemas ellos habían detectado muchos problemas de anemias y de cosas que tenían que ver con la alimentación en los mexicanos, en ciertos sectores. Entonces decían, pero están acostumbrados a comer frijoles. Si tú les pones proteína al frijol, pero le alteras el sabor, pues no se los van a comer. Pero si tú le pones amaranto, entonces te ponían sus esquemas de cómo le iban a hacer con biotecnología, con procesos biotecnológicos, inyectar propiedades del amaranto al frijol, y era como si era alimentar con grandes, con una mayor riqueza, tener una mejor alimentación sin alterar los sabores. Ellos decían, por ejemplo, es algo que me acuerdo, que los CILSIM estaba en Irapuato, y ellos ganaban premios. A mí me parecía así como exultante o raro que era la Coca-Cola, tenía unos premios, entonces el premio de alimentos de la Coca, ¿no? Dije, pues quítenle ustedes todas las cosas de la fórmula de la Coca para que no tengamos tantos diabéticos, pero bueno, era como su fundación para hacer cosas por la alimentación de los mexicanos, pero ellos tenían, por ejemplo, ese tipo de proyectos y lo hacían los investigadores mexicanos, y de pronto nadie los veía y nadie los ve, pero ahí están, y hablándose al tú por tú con los pares del mundo. Y eso lo podemos vivir a través de la divulgación y de la comunicación de la ciencia. Así es, Tere, tú eres una importante divulgadora de ciencia, siempre le has dado mucha importancia a estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos una serie de preguntas, Tere, ya el público que ha estado participando nos ha hecho llegar algunos comentarios que ahorita nos van a poner para que tú nos puedas responder algunos de ellos. Me encanta, siempre es muy interesante, nos dice Eice Lu. Álvaro Más Toledo. Saludos desde el estado de Campeche, interesante tema. A ver si hay otro. Ana Cruz. Saludos, nos manda a saludar nuestra querida Ana Cruz. A ver si tenemos. De Mariana. ¿Por qué la ciencia te nutre mucho y te emociona mucho? ¿Por qué está relacionada con tu carrera? Ay, pues yo digo que, repito lo que hace un momento, me siento afortunada de haber caído en ese tema, así casi accidentalmente,
porque entendí que hay cosas muy importantes que se están haciendo en el país y no sabíamos, no sabemos. Y creo que eso de que dicen que ya nada nos sorprende cuando vemos las cosas malas que pasan, yo creo que en la ciencia sí hay muchas cosas que te sorprenden. Porque cuando te adentras a un tema u otro, hablas, por ejemplo, cuando nos acercamos a hace poco, que por cierto ganó en una Múnich, estar en la muestra, nanosatélites. Cuando yo les dije en Zacatecas que en la unidad académica de ingeniería eléctrica hacían nanosatélites, me dijeron, ¿en Zacatecas hacen satélites? Sí. Y están trabajando con la NASA y están averiguando el fondo del océano. Están haciendo estudios del fondo del océano con unos microsatélites y nadie sabía. ¿Por qué esas cosas no nos interesan? Y por qué a mí me emociona mucho. Como buen periodista, yo creo que somos muy chismosillo, porque te encanta dar las noticias primero. Ahora hay que verificarlas antes de darlas primero. Ahora ya sabemos que eso es importante. Yo siempre lo hice en la divulgación, les digo que les preguntaba y les repreguntaba, y todavía mi texto antes de publicarlo decía, ¿así va o estoy diciendo una barbaridad? Entonces, me emociona saber que todavía hay gente interesada en hacer investigaciones para el bien común. De pronto, en una sociedad egoísta o en una sociedad que le gusta mucho más preocuparse por la inmediatez, o aquí hay cosas que a veces te llevan años y que las descubres, y cuando tú hablas con el doctor Flores Troncoso, que hace los satélites y que está así igual de emocionado que yo o más, con sus alumnos que no tenían nada, y ahora ya tiene muchos alumnos de muchos lugares del país que están en Zacatecas construyendo esos nanosatélites y que están llevándolos a las minas, y que ellos hacen un aditamento para que el que entra a la mina tú sepas dónde está, por aquello de los derrumbes, por lo de pasta de conchos. ¿Cómo no te va a emocionar saber que hay gente que puede resolver problemas, que es mexicano, digo, y no por cualquier científico de cualquier parte del mundo es respetable? También hay una parte de la ciencia que yo creo que se usa para mal, pero, y estamos hablando de lo que se usa para el bienestar común, ahí está. Y en Zacatecas hay muchos, y de pronto aquí, porque no es un tema que le haya importado mucho a los medios. Entonces tú sacas un reportaje, ¿cómo que hacen satélites? Sí, aquí los hacen y hacen muchas cosas más. El detector para la seguridad de los mineros, pues ¿cómo no te va a emocionar? A mí sí me emociona mucho. Claro que sí. Le vamos a dar oportunidad a otro comentario. Considero que el presupuesto que se le ha dado a la ciencia y tecnología en el país es el reflejo de tener representantes tan alejados de este sector. Pues mira, Esmeralda, yo estoy en parte de acuerdo, pero en otra parte, yo creo que también es nuestra obligación visibilizar la importancia de esto. A veces los gobernantes no saben todo, ni tienen la obligación de saberlo. Sí tienen la obligación de atender a todos los sectores y de ser responsables. Y yo conozco también a legisladores que les ha tocado la Comisión de Ciencia y Tecnología, que no es muy bien vista. Así digamos, todos quieren la de presupuesto, todos quieren la de economía, me imagino, pero la de ciencia y tecnología no la quiere nadie. Pero les pasa lo mismo que a los divulgadores, que a los reporteros que de pronto se meten a ese tema. Les encanta, ya no la van a abandonar, y los hace sensibles. Una persona muy sensible que cuando fue senador fue coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología, fue el gobernador Alejandro Tello, de Zacatecas. Y ve y háblale de ciencia y él se encanta. Sí. Así es, Tere. Nos quedó tiempo, Tere, la verdad. Muy interesante tu entrevista. Desafortunadamente se nos fue rapidísimo, pero yo te quiero agradecer que me dio la oportunidad de entrevistarte para el segundo conversatorio. Para mí, porque te admiro mucho, Tere, considero que eres todo un personaje en este medio. Le has dado gran importancia a la ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues qué decirte, ha sido un honor entrevistarte. Muchas gracias, Roxana, y qué bueno que sigas tú con este impulso, también de la mano del doctor Ojeda, en el impulso que nos da también para que este tema esté en el centro. Pues mira, tu muestra nacional de imágenes científicas,
¿Cómo no te va a emocionar ver el reportaje que hizo Rodolfo de las Arañas? O en estas muestras, tú ves cosas impactantes que no le piden nada a una película de acción. Si le muestras esto a los niños, estas grandes imágenes, les pones ahí un sellito para su vida. Yo creo que es muy bueno. También reconozco mucho esta labor que no es fácil, porque es cierto, como decía Esmeralda, de pronto están muy alejados. También vemos a muchos gobernantes o legisladores con capacidad de decisión que se formaron en los medios comerciales, ¿eh? Entonces, nada de lo que hagan los medios, ni lo conocen, ni lo valoran. Entonces, también es nuestra responsabilidad visibilizar el que se pueden hacer cosas distintas, en que queremos mexicanos distintos, en que queremos que los niños estén seguros y se diviertan sanamente, y muchas de estas respuestas están en la ciencia, porque hace poco yo me acuerdo que vi un debate, te acordarás, de los juegos, de los videojuegos, que lo ligaban al asesinato, a un suceso sangriento que hubo en un estado. Yo no creo que de por sí mismos los medios, ni los juegos, ni los videojuegos sean malos. Depende del contenido que tienen. Depende de cómo los orientes. Depende de a qué los dediques. Si queremos apologías del delito como las que vemos en muchos canales de televisión y que en los medios públicos nunca verán, si queremos en escuelas del crimen, ahí están esos medios, que independientemente de que tengan una concesión, deben ser regulados, porque le están haciendo daño a los niños, a nuestros jóvenes. Y si en lugar de eso, tú dices, vamos a hablarles a los niños de lo emocionante que es la ciencia, si les pones mejor un programa de divulgación científica en donde ellos participen, en donde ellos puedan hacer algo, ellos ahora que traen celulares y tabletas puedan ir a tomar una foto de una planta, de un insecto, eso es una cosa muy distinta a ponerles en horarios inadmisibles, y yo en ningún horario lo siento admisible, la apología del delito. Pues está en nosotros, la sociedad civil, los periodistas, los comunicadores, los académicos, tenemos la responsabilidad también de hacer que esto se visibilice, los legisladores, de que para que el país cambie se necesita inversión en ciencia y tecnología, inversión en medios públicos, y no debe verse como una carga presupuestal, sino como una inversión para el bienestar del país. Yo así lo veo. En efecto, así es, Tere. Muchísimas gracias. Y tenemos justo 2 documentales de ustedes en esta selección de la 5ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas, que es Vita, y justo el documental que comentabas del ajo, de Leni, que esperamos lo puedan ver desde el 26 al 30 de agosto. Y les quiero comentar que nuestro próximo conversatorio será el 29 de julio, justo a esta hora, a las 12 del día, y tendremos la presencia de Yanira Almazán, realizadora, y es la directora del proyecto Chema Tierra. Muchísimas gracias. Gracias, Tere. Muchas gracias, Roxana. Buenas tardes a todas y a todos.